Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estés viendo. Mi nombre es Elena Portillo, soy naturópata colegiada. En concreto me dedico trabajo con las técnicas manuales. Trabajo quiromasaje, osteopatía, drenaje linfático manual, reflexología podal. Y además de eso, también soy profesora de yoga, así que suelo complementar los tratamientos con posturas y ejercicios de yoga. Antes de comenzar el tema que he venido a compartir, me gustaría compartir también una pequeña parte de mí con vosotros. Yo siempre he tenido muy claro que soy de ciencias, ¿vale? Siempre. Yo estudié bachillerato de ciencias de la salud, luego estudié la carrera de ciencias ambientales y ahora estoy en el mundo de la naturopatía, que por supuesto también es ciencia. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro y está bastante asimilado que estudiar una carrera requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas de estudio y de mucha dedicación. Pero yo también quiero que quede claro que estudiar naturopatía también requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas de estudio y de mucha dedicación. ¿Vale? Yo, por ejemplo, con las ciencias ambientales he adquirido conocimientos sobre el funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Sobre cómo funcionan sobre los procesos, los distintos fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Entonces yo creo que a mí las ciencias ambientales me acercaron a esa naturaleza, entendiéndola más, ¿no? Y ahora la naturopatía me ha acercado al ser humano, ¿vale? Y a mí me da muchísima satisfacción pues que todo ese conocimiento que yo estoy adquiriendo sobre el cuerpo humano, sobre anatomía, fisiología, ¿vale? Lo pueda utilizar para hacer sentir a las personas un poquito mejor, ¿no? Y nada más, dicho esto, pues vamos a comenzar con el tema que voy a compartir con vosotros, que trata sobre el uso de esas técnicas manuales en el tratamiento de esguince de tobillo. ¿Vale? Voy a explicar todas las técnicas que se utilizan en el protocolo, con los objetivos de cada, de cada una de esas técnicas, ¿vale? Para que se entienda el por qué cada una de ellas se utiliza en este tratamiento en concreto. Vale, antes de nada, antes de proceder a realizar el protocolo, hay que corroborar que la persona que ha sufrido esa lesión pues no haya sufrido ninguna fractura o fisura, ¿vale? Entonces esto se debe comprobar con una radiografía. Entonces, una vez comprobado eso, sí podemos pasar a la acción, ¿vale? Y en una primera sesión pues primero tenemos que comprobar si hay inflamación o no hay inflamación. ¿Vale? Si hay inflamación, en esta primera sesión vamos a actuar para tratar de eliminar esa inflamación. ¿Vale? Entonces yo lo que realizo es una sesión de drenaje linfático manual. ¿Vale? El drenaje linfático manual es una técnica en la que se hacen empujes rítmicos y largos sobre la piel y se hacen de una forma muy lenta y muy suave. Se hace de forma lenta porque la linfa, ¿vale? La velocidad de circulación de la linfa es menor a la velocidad de circulación de la sangre. Es decir, que no necesito hacerlo rápido, ¿vale? Para influir en la velocidad de la linfa, porque esta técnica influye tanto aumentando la velocidad del fluido como favoreciendo ese flujo hacia las zonas deseadas, ¿vale? Además, como he dicho antes, se hace de forma suave porque vamos a influir en el sistema linfático superficial. Los vasos linfáticos superficiales se localizan en el tejido subcutáneo. Entonces, con una pequeña presión ya voy a conseguir influir en esa circulación linfática. Vale, como he dicho antes, lo voy a hacer en el sentido, voy a propiciar que se haga en el sentido deseado. El sentido deseado no es más que hacia regiones,
donde hay una mayor agrupación de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son una parte del sistema linfático que se encarga de filtrar y de eliminar los materiales, las sustancias tóxicas e infecciosas que están presentes en esa linfa, ¿vale? Y que generalmente cuando se produce una lesión se están acumulando en esa zona lesionada. Entonces tenemos que eliminar ese edema que se ha producido como consecuencia de ese traumatismo y eliminar esa acumulación de toxinas que se está dando en esa zona que ha sufrido la lesión. Vale, al final de esta sesión pues aplicamos el vendaje neuromuscular de tipo pulpito, que es el que tiene un efecto drenante, ¿vale? Esta forma de aplicar el vendaje neuromuscular pues va a facilitar también ese drenaje linfático hacia esas zonas de ganglios, ¿no? Y este vendaje lo que hace, cómo funciona, es que ese vendaje donde está adherido levanta la piel en la zona donde está adherido. Entonces se crea más espacio entre la piel y el tejido subcutáneo, ¿vale? Entonces ya la linfa tiene más espacio para circular tranquilamente, ¿vale? Es decir, para circular con más facilidad. Entonces, el drenaje, la linfa va a circular con más facilidad a lo largo de todo el recorrido donde esté adherida esa venda. Después una vez terminada esta sesión, hasta que vamos a hacer una segunda sesión, pues han de transcurrir unos 8 días. Entonces, durante esos 8 días vamos a hacerle una serie de recomendaciones a la persona que ha sufrido esta lesión, para que, con la intención también de seguir favoreciendo esa eliminación de ese exceso de líquido, ese edema, ¿vale? Bueno, pues se aplica madre árnica, la tintura de madre árnica y óxido de plomo, una vez al día, no más de 3 horas, para que no queme la piel. O bien también se puede aplicar baños alternos a razón de 2 minutos agua caliente y 1 minuto agua fría, hasta completar un total de 15 minutos. Y esto se haría 2 veces al día, uno por la mañana y otra por la noche. También se le puede recomendar a la persona que ha sufrido la lesión que incluya en su dieta la cúrcuma, ¿vale? Porque la cúrcuma es un antiinflamatorio natural. Vale, y ya, o sea, en el caso de que no hubiese habido inflamación, es decir, que esa persona acude para hacerse el tratamiento del esguince sin inflamación, o bien porque ya se le ha bajado, o bien porque no se le ha llegado a inflamar, pues entonces esto que acabo de explicar pues no sería necesario aplicarlo. Entonces lo que se haría es directamente pues ya el protocolo que voy a explicar a continuación. En un primer lugar se aplica la técnica de tejido conjuntivo. Esa técnica consiste en realizar una serie de trazos sobre la piel con el canto externo del dedo, ¿vale? Y esos trazos, todos los trazos que se han generado por el paso por ese roce del dedo, pues esa fricción, más que roce, es una fricción con el dedo, todos esos trazos se ven rojitos, ¿vale? Eso me está indicando que se está generando una hiperemia a lo largo de todo el trazo. Esa hiperemia pues, va a tener un efecto antiálgico y además antiinflamatorio. El tejido conjuntivo en este caso se aplicaría tanto en la zona lumbar como en el miembro inferior donde se haya producido la lesión. Se aplica también en la zona lumbar porque la zona lumbar está íntimamente relacionada con las extremidades inferiores. La siguiente técnica sería la técnica de masaje transverso profundo. Es transverso porque se aplica de forma transversal a las fibras dañadas
Y es profundo porque con esta técnica conseguimos alcanzar las partes blandas del sistema, del aparato locomotor, ¿vale? Que están por debajo de la piel y del tejido subcutáneo. Es decir, esas partes blandas serían pues, los músculos, los tendones, los ligamentos. ¿Vale? En este caso, serían los ligamentos los que se han visto afectados. ¿Vale? En un E15 de tobillo pues, se ven afectados los ligamentos. O bien, dependiendo de si el E15 ha sido en un sentido o en otro, pues se van a ver afectados unos ligamentos u otros. Esta técnica es muy importante que se haga en el lugar exacto de donde está la lesión, ¿vale? Donde están los tejidos dañados o lesionados. Cuanto más precisión, cuanto más preciso y cuanto más exacto sea, mayor efectividad va a tener, mejores resultados va a tener. Por eso es muy importante conocer bien la anatomía. Y además ha de aplicarse cuando se está dando el proceso de cicatrización, ¿vale? Porque esta técnica tiene, el principal objetivo de esta técnica es evitar la formación de cicatrices adherentes, ¿vale? Porque esas cicatrices adherentes, si llegaran a formarse, pues dificultarían tanto la contracción como la elongación de esas fibras, ¿vale? Y además también con esta técnica pues esta técnica permite que las fibras adopten una disposición normal, ¿vale? Con lo cual, pues esta técnica tiene esos beneficios de o sea, que fácil, me permite evitar que exista un dolor continuo, ¿vale? Que esa lesión siempre que se mantenga el dolor durante el tiempo, ¿vale? Se evita también con esta técnica la falta de movilidad en la articulación, ¿vale? O sea, si aplicamos esto y evitamos las adherencias, pues evitamos también que haya una limitación en la movilidad de la articulación lesionada, ¿de acuerdo? Los tejidos lesionados. Después aplicaríamos la técnica perióstica. Esta técnica consiste en presionar, ¿vale? Hacer una presión en el punto de máximo dolor, ¿vale? Y esta técnica tiene dos objetivos. Tiene por un lado un papel antiálgico y por otro lado tiene un papel de activación de los procesos osteoblásticos y osteoclásticos, es decir, los procesos de remodelación de los huesos, ¿vale? Los osteoblastos son las células de los huesos que tienen la función de sintetizar matriz ósea. Y los osteoclastos tienen la función de reabsorber la matriz ósea, ¿vale? Entonces los osteoblastos son responsables de la formación del nuevo tejido óseo y los osteoclastos son los responsables de eliminar y degradar ese tejido óseo que está dañado, ¿vale? Después de esta técnica es muy importante aplicar una desfibrotización cutánea en el área donde se ha aplicado, ¿vale? Porque al realizar esta técnica queda como una pequeña huella redonda, ¿vale? Blanquecina. Entonces, realizando la desfibrotización cutánea, recuperamos ese flujo de sangre normal, ¿vale? Y además también aplicaríamos un poquito de masaje con frío, ¿vale? Podemos usar, en este caso, usamos un poquito de hielo, ¿vale? Hacemos pequeños circulitos justo en la zona, en el punto de máximo dolor, para evitar que la aplicación de la técnica perióstica produzca una inflamación en esa zona y además también aliviar el dolor que produce la aplicación de esa técnica perióstica. ¿Vale? Es muy importante despegar, irlo alternando, ¿vale? Y despegar el hielo de la piel y secar el agua sobrante, ¿vale? Irla secando, e ir alternando para que no se dañe la piel. Después de esto, pues se puede realizar un pequeño masaje, un poco de masaje,
siempre aplicamos frío en este tipo de lesiones porque las lesiones de los ligamentos, en las lesiones de ligamento lo indicado es la aplicación de frío y además también pues viene bien ese frío cuando es una lesión inflamatoria, ¿vale? Entonces hacemos un masaje como para un poquito eliminar un poco la tensión en la zona de los ligamentos que han sido dañados, ¿no? Y la musculatura. Y después del masaje realizamos una serie de movilizaciones pasivas. Las movilizaciones pasivas eh, se llaman pasivas porque las realiza el naturópata, ¿vale? La persona que está recibiendo el tratamiento no tiene que hacer absolutamente ningún movimiento, ¿vale? Bueno, realizaríamos pues todo tipo de movilizaciones, flexión, extensión, circunducciones en un sentido, en el otro, movilización del arco tanto transversal como longitudinal del pie, movilizaciones también de la columna externa e interna del pie, movilizaciones del calcáneo en todos los sentidos. El calcáneo es el hueso, digamos, que forma el talón del pie, para que me entendáis. Aquellos que no sabéis qué hueso es. Bueno, en fin, se hace una serie de movimientos para eso, pues para dar movilidad a la articulación y sin provocar un sobreesfuerzo o una sobrecarga. Entonces, la función en este caso es eso, es darle mucha movilidad para evitar esas adherencias de las que hablábamos antes, para que se mantenga esa movilidad. Y a continuación, pues ya realizaríamos las correcciones osteopáticas. Las correcciones osteopáticas consiste digamos, hacer que las estructuras, o sea, son una técnica, es una técnica que permite que las estructuras que han perdido su posición, o sea, que como consecuencia de la lesión han adoptado una posición que no es la suya habitual, recuperen su posición habitual, ¿vale? Entonces, se ven afectados en este caso, en esta lesión, los dos huesecillos del tarso, que son el escafoides y el cuboide. Se ven afectados también el astrágalo, se ve afectado el astrágalo, el hueso astrágalo, ¿vale? Como había dicho antes, el calcáneo, ¿vale? Es el hueso que forma el talón del pie, ¿vale? Entonces, la cara superior de ese hueso calcáneo está unida al astrágalo a través de la articulación astrágalo-calcáneo, ¿vale? Entonces, si se mueve el calcáneo, o sea, va a influir y se va a mover también, se va a influir en el astrágalo, ¿vale? Entonces el astrágalo también se va a ver afectado. Y además, por otro lado, el astrágalo, en su parte superior, ¿vale? Está unido a la tibia y el peroné a través de la articulación tibio-peronea calcánea, tibio-peronea astragalina, ¿vale? Entonces, indirectamente se ven afectados también la tibia y el peroné. ¿Vale? Entonces también debemos hacer esa corrección osteopática en tibia y en peroné, ¿vale? Cabeza de peroné. Además, aquí podéis ver que hay otras, aquí dice corrección osteopática de las cadenas articulares ascendentes implicadas, ¿vale? Aquí dice ascendentes porque, bueno, a ver, dependiendo de qué lesión sea, pues las lesiones siempre pueden afectar a cadenas articulares que tanto ascendentes como descendentes. Pero en este caso, como estamos hablando de una lesión de pie, más abajo pues ya no hay nada, así que son todas ascendentes. ¿De acuerdo? Entonces, podéis ver ahí que hay que realizar la corrección osteopática, ¿vale? Hay que comprobar el pubis, ciertas vértebras lumbares, ciertas vértebras dorsales, ciertas vértebras cervicales e incluso la articulación atlantoccipital, es decir, entre el occipital, que es el hueso este de aquí atrás de la cabeza, y la primera vértebra cervical. O sea, aquí es cuando uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿no estábamos hablando de una lesión en el pie? Ahora esto, ¿qué relación hay entre estas estructuras que una de ellas incluso llega hasta la cabeza? Vale, pues para eso estoy yo aquí, pues para explicar la relación que hay entre estas estructuras y la lesión
de la que estamos hablando. Vale, para ello voy a explicar, voy a hablar sobre las líneas de fuerza o líneas de gravedad. Una línea de gravedad, ¿vale? Es una línea imaginaria que une puntos o estructuras, ¿vale? Que soportan la tensión de la gravedad, ¿vale? Entonces, si una de las estructuras que forma, por las que pasa una línea de gravedad se ve afectada, eso puede influir también en las demás estructuras, en el resto de estructuras por las que pasa esa línea de gravedad, ¿vale? Bueno, voy a explicar, voy a hablar de la línea central de gravedad, ¿vale? Que esta es la más conocida, ¿no? Luego tenemos por otro lado también la línea anteroposterior. Y luego están las dos líneas posteroanteriores, ¿vale? Esas son dos. La línea central de gravedad, o sea, si la línea central de gravedad se ve afectada, porque la línea central de gravedad surge de la unión del resto de líneas que he comentado, ¿vale? Entonces, si la línea central de gravedad se ve afectada, las demás líneas también pueden verse implicadas y pueden verse afectadas, ¿vale? Entonces, voy a indicar cuáles son los elementos o las estructuras por las que pasa cada una de estas líneas, ¿vale? Para irnos poniendo en situación. Voy a empezar por la línea central de gravedad. La línea central de gravedad nace en el foramen magnum. El foramen magnum es el orificio que está en el hueso occipital, ¿vale? Nace ahí, desciende por D4, desciende atravesando C3, C4, C5 y C6, ¿vale? Sigue descendiendo y atraviesa D4. En D4 se cruza con el resto de líneas, ¿vale? Todas las líneas de gravedad, todas las líneas de fuerza atraviesan D4, o sea, imaginaros la tensión que soporta esa vértebra, ¿vale? Después sigue descendiendo hasta L3 y en L3 se bifurca hacia las extremidades inferiores, ¿vale? Y aquí es donde yo quería llegar, porque se bifurca por las extremidades inferiores para acabar justo en escafoides y cuboides, ¿vale? Es decir, que esto me está indicando que todas las lesiones de pie me van a afectar a la línea central de gravedad, con lo cual, si yo tengo una lesión de pie, tengo que comprobar si alguno de los elementos o de la estructura por las que pasa esa línea central de gravedad se ha visto también afectada, ¿vale? Y, como he dicho antes, si esa línea central de gravedad se ve afectada, también tengo que comprobar si los elementos que pasan por los elementos por los que pasa cada una del resto de líneas de gravedad también han sido afectados, ¿vale? Ahora voy a indicar también en las otras líneas por dónde pasan, por qué estructuras pasan las otras líneas, ¿vale? La anteroposterior. Esa línea anteroposterior tiene la función de repartir el peso de la parte anterior de la cabeza. Nace en la parte anterior del foramen magnum. Desciende, ¿vale? Por D4, ¿vale? De 11, de 12, y luego, o sea, pasa por la articulación que hay entre L4 y L5 en su parte posterior y termina en el coxis, pasando también por S1, ¿vale? Por el sacro, por la primera vértebra del sacro. Y las dos líneas postero-anteriores, ¿vale? También nacen en el foramen magnum, pero en este caso en la parte posterior. Su función es repartir el peso de la parte posterior de la cabeza, ¿vale? Y como he dicho, son dos, cada uno empieza en un lado de la parte posterior del foramen magnum y descienden hacia el lado, o sea, se cruzan descendiendo, acabando cada una en el lado contrario, ¿vale?
Entonces, nacen ahí en la parte posterior del foramen magnum, desciende cruzando D4, ¿vale? Atraviesan D4, sigue descendiendo y cruza L2, L3, ¿vale? Las vértebras lumbares L2, L3. Y ahí en L2, L3 se bifurcan para terminar en, o sea, se bifurcan hacia las articulaciones coxofemorales, ¿vale? Lo que conocemos como articulación de la cadera. Y desde ahí las fuerzas se distribuyen a través de las ramas púbicas hacia el pubis, ¿vale? Por lo tanto, pues ya entendemos, ¿vale? El pubis me aparece ahí en la diapositiva después de la cabeza de peroné. ¿Por qué? Porque el pubis es una de las estructuras que atraviesan las dos, o sea, donde ahí es donde dirigen la fuerza, la tensión, esas dos líneas postero-anteriores. Luego L3, que la atraviesa tanto la línea central de gravedad como las dos postero-anteriores, L4, L5, que atraviesa la línea antero-posterior, L11, L12, ¿vale? Que podemos ver en la siguiente estructura que aparece en la diapositiva que debemos corregir, pasaba también por ahí la línea antero-posterior. D4 hemos dicho que todas esas líneas todas las líneas de fuerza pasaban por esa y se cruzaban en esa vértebra. Después C3, C4, C5, C6, por ahí pasaba, hemos dicho, la línea central de gravedad. Luego la articulación atlanto-occipital, ¿vale? Que, bueno, pues como hemos visto, todas nacen en el occipital. Si el occipital se ve influenciado, pues también al verse afectada esa articulación atlanto-occipital, indirectamente se ve afectada también la articulación atlantoaxial. La atlantoaxial es entre la primera y segunda vértebra cervical, ¿vale? C1, C2. Y por último, D9, que me la he saltado, ¿vale? Que es buena idea comprobarla siempre en cualquier lesión, porque D9 es un punto débil dentro de la columna vertebral, ¿vale? Entonces es buena idea comprobarla siempre. Vale. Y ya después de realizar todas las correcciones osteopáticas, pues realizaríamos la reorientación de los ligamentos. ¿Vale? Pues como hemos visto, pues hay estructuras óseas que han adoptado una posición que no es la suya habitual, con lo cual los ligamentos que están unidos a esas estructuras óseas pues también van a adoptar una orientación que no es la suya habitual, por eso hay que volver a reorientarlos y que recuperen su orientación habitual. El siguiente paso del protocolo sería realizar el tratamiento del esfenoides en flexión. Bueno, pues como hemos visto antes, pues hay que comprobar el occipital se puede ver afectado por la relación que hay con la relación que se establece entre el pie y el occipital a través de las líneas de gravedad. Por lo tanto, si el occipital se ve afectado, indirectamente el esfenoides, que es el hueso que digamos, está ahí en el cráneo, digamos, interiormente, ¿no? Y se puede palpar aquí sus alas, ¿vale? Lo que conocemos como sienes, y está unido al occipital, ¿vale? Aquí en la parte posterior, inferior y posterior del cráneo, ¿vale? Entonces, esos dos huesos, el occipital y el esfenoide, están unidos a través de la articulación la sincondrosis esfenoaxilar, ¿vale? Entonces, si el occipital se ha visto afectado, pues indirectamente, pues a través de esa articulación, pues también se puede ver afectado el esfenoides. Después del esfenoides, pues realizaríamos un bombeo del sacro y del occipital, ¿vale? Esto lo que hace, con esta técnica se consigue darle flexibilidad y eliminar tensiones a todo lo largo del tubo dural, lo cual se traduce en una mayor flexibilidad a lo largo de toda la columna vertebral.
Entonces esta técnica también es siempre una buena idea realizarla en cualquier tipo de lesión. Y por último, al final de toda esta de la sesión, ¿vale? Pues volveríamos a realizar un vendaje neuromuscular, pero en este caso es un vendaje que se hace específicamente para el caso de guince de tobillo, ¿vale? Lo podéis ver en la imagen, la diapositiva. En este caso hay una mayor tensión en la zona, se aplica una mayor tensión en la zona donde están los ligamentos dañados, ¿vale? Este vendaje tiene por objetivo proporcionar estabilidad a la articulación, pero manteniendo cierta movilidad, ¿vale? Manteniendo su movilidad para, como antes también habíamos dicho, pues para evitar todas esas adherencias, ¿vale? Para evitar las cicatrices adherentes. Y que no queden secuelas, ¿vale? Que no quede un dolor crónico y que no quede una debilidad, o sea, una falta de movilidad en la articulación de manera crónica. ¿De acuerdo? Y bueno, en la diapositiva podéis ver toda la bibliografía que he utilizado para esta ponencia. La podéis consultar para cualquier tipo de duda o por curiosidad, ¿de acuerdo? Podéis tomar nota y hacer el tipo de consulta que os apetezca. Y por último, pues que quería comentar también que, bueno, para cualquier tipo de consulta que queráis realizar, pues ahí podéis ver mi contacto, ¿vale? Podéis contactar conmigo por vía telefónica, o bien por llamada o bien por WhatsApp, o a través de Instagram, que también lo tenéis ahí a vuestra disposición por cualquier tipo de duda o para seguirme simplemente por curiosidad, lo que queráis. Y nada más, pues por último, dar las gracias por haberme escuchado. Espero que lo hayáis disfrutado y espero que también que lo compartáis para que otras personas puedan disfrutar de esta y de otras ponencias. Y nada más, muchas gracias por vuestro interés